Hoy quería compartirles una palabra que esta semana estaba orando y Dios me hablaba y me inquietaba para compartirla. Así que espero que sea de bendición. Sé que es una palabra que a veces no esperamos, por así decirla. Porque creo que hay muchas veces donde en nuestra vida nosotros podemos aparentar ciertas cosas. Podemos vernos con una sonrisa, vernos bien, a los ojos de los demás estar íntegros, por así decirlo. Pero muchas veces dentro de nuestro corazón hay ciertas heridas, ciertas cosas que tal vez no hemos sanado, tal vez no hemos perdonado. Y vemos muchas veces que ese perdón, esa falta de perdón, muchas veces lleva a tener atadura espiritual, a tener cargas, a tener luchas, a tener pruebas y dificultades. Porque muchas veces nos damos cuenta que no es una herida física, no es una herida donde nosotros podamos verla que sangra o cómo cicatriza o qué estado está. No podemos ir al médico y decirle, mírame por favor la herida, a ver cómo está. Cuando es una herida del alma, cuando es una herida del corazón, muchas veces no sabemos en qué estado está. Y muchas veces nos enteramos cómo está cuando están siendo probados en ciertas cosas. Cuando nos encontramos ante ciertas situaciones. Cuando nos encontramos en situaciones donde vemos a la persona que tal vez nos lastimó. Nos enfrentamos a situaciones que nos exponen a ese dolor. Estoy hablando muchas veces de que esas heridas del alma, esas heridas que tal vez no nos hemos dado cuenta que teníamos, esas palabras o esas cosas que han marcado nuestra vida, personas que tal vez nos han fallado, nos han dejado, tal vez te han humillado, tal vez te expusieron a ciertas cosas. Tal vez no fueron las personas en las cuales vos pudiste confiar y pensaste que podías confiar en ellos, pero al fin y al cabo terminaste herido. Y muchas veces pensamos que lidiamos con esas cosas. Y como les digo, como no son heridas que se ven habitualmente, pensamos que está todo solucionado, que hemos lidiado con esos problemas, con esas personas, con esas situaciones, con esas heridas internas que tenemos. Hasta que en un momento alguien nos nombra a esa persona. Alguien nos comparte un link y vemos la foto de esa persona que nos lastimó. Pensamos que tenemos todo terminado, todo lindo, hasta que alguien viene y te dice, ¿sabés qué maravillosa es esa persona? Y vos se te hace un nudo en la garganta porque tenés ganas de decirle si te contara todo lo que viví con él o con ella. Y esa herida sale de repente en nuestro corazón. Y decimos que los perdonamos, pero si somos honestos, muchas veces tenemos algo atragantado en nuestro corazón. Hay algo en nuestro estómago que se hace como que nos inquieta cada vez que escuchamos el nombre de esa persona. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de no tener o tener una herida que no ha sanado? Es que realmente te cambia a vos. Cambia tu corazón, cambia tu perspectiva, cambia la forma en que vivís. Te transforma en algo que no quisieras ser. Y lo peor es que aquel que te hirió ni se enteró. Vive su vida y nunca sabrá tu dolor, tu maltrago, tu situación. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Yo miraba este versículo y lo analizaba un poco. Y a veces parece medio críptico, ¿no? Si lo leemos así. Pero
Lo que nos quiere decir este pasaje que va a haber mucha gente que ha de soportar enfermedades, pero no pueden enfrentar una traición. Ahí dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Podemos pasar o sobrellevar un accidente, algo que nos suceda, una operación. Podemos pasar por adelante de eso, podemos seguir adelante, pero no podemos sobrevivir tal vez al abandono de alguien. Podremos estar con un dolor físico y soportarlo y llevarlo adelante como sea, pero no el de una herida emocional. Alguien que nos lastimó, alguien que nos falló. Y eso es muchas veces lo que nos define, por eso el proverbio dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién te hirió tanto que todavía tiene poder sobre tus emociones? ¿Quién te hirió tanto que le diste las llaves de tu paz y de tu tranquilidad? ¿Quién fue la persona que hasta el día de hoy estás esperando su llamado para que te pida perdón? Porque creo que muchas veces cuando nos suceden esas cosas, estamos esperando ese llamado. Que Dios obre en ellos y que les muestre todo lo que te hicieron para que te llamen y te pidan perdón. Así vos podés descansar tranquilo. Pero el perdón en sí no es para el otro. El perdón es para vos. Porque el que lleva esa carga, el que lleva eso en su corazón, sos vos. Y muchas veces no nos damos cuenta que terminamos viviendo en situaciones donde vivimos en una especie de cárcel invisible, donde nos quita el sueño, donde nos quita la tranquilidad, donde siempre estamos como ansiosos, expectantes, y no nos damos cuenta que para salir de esa cárcel únicamente el único que tiene la llave es uno mismo. De poder salir de esa prisión espiritual que muchas veces nosotros mismos entramos. Yo miraba un poco acerca del perdón y quería compartir con ustedes algunas cosas que creo que tenemos ese error de pensar que son parte del perdón, pero no lo son. El perdón no es olvidar. El perdón no es justificar. El perdón no es debilidad. Romanos 12, 17 al 19 dice, resumiéndolo, dice, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos. Muchas veces cuando tenemos que perdonar, pensamos que el perdonar es poner excusas. Ponemos excusas o decimos o excusamos a alguien cuando hace algo que no lo puede contener. Un bebé que se pone a llorar en un avión, uno no puede enojarse con el bebé, es algo natural, no tiene que venir el bebé o la mamá a pedir perdón a todos los pasajeros porque el nene está llorando, es algo que es inevitable, va a llorar. Hay situaciones donde estamos apurados porque vamos a un hospital, porque hay una emergencia y estamos llevando un paciente y vamos a mucha velocidad y es excusable, por así decirlo, porque había una emergencia, había algo que necesitaba una urgencia. Pero cuando miramos lo que nos sucede a nosotros, muchas veces buscamos una excusa en vez de buscar perdón. Alguien nos lastimó, alguien te hizo algo. Y muchas veces ponemos excusas porque decimos, bueno, no se habrá dado cuenta. Bueno, ya fue. Bueno, no fue tan grave la cosa. Y tratamos de poner excusas para de alguna forma no tener que enfrentar con ese perdón.
Y muchas veces cuando ponemos excusas, en vez de perdonar, tarde o temprano en nuestro corazón va a salir. Porque no hemos perdonado, sino que hemos excusado a la persona. Muchas veces decimos, como decía, ya fue. Y si lo estás justificando, si estás justificando esa persona que se lastimó, si estás justificando porque, bueno, fue criado así, bueno, es lo único que conoció, bueno, no hay nadie que enseñó otra cosa, bueno, al final de cuentas, lo hicieron porque me querían, porque no sabían otra forma para quererme. Siempre cuando ponemos excusas, en vez de enfrentar, porque hay algo que es una realidad. Cuando alguien hace algo contra vos, si a vos te duele y hay una carga en tu corazón, es que vos estás ofendido. Podrás ponerle las miles de excusas, pero hay algo en tu corazón que te duele cada vez que te acordás de lo que pasó. Tratás de bajarle un poco la intensidad del dolor, tratás de justificar lo que sucedió en ese momento, pero hasta que vos no asumas que hay ofensa en tu corazón, que hay dolor en tu corazón por lo que sucedió, hasta que de tu boca no salga una excusa, sino que realmente salga un te perdono, no vas a encontrar esa sanidad que necesitas. Porque siempre va a haber algo que te va a atar. Muchas veces tratamos de minimizar las cosas. Tratamos de buscarle la vuelta para que no suene tan grave. Y muchas veces no entendemos que el perdón no hace que el pecado o que la ofensa desaparezca, sino que hace que esa ofensa pierda todo poder sobre vos. Cuando uno perdona, saca todo poder de esa ofensa sobre tu vida. Porque te podés parar y podés hablar de la situación sin tener dolor. Porque podés hablar acerca de lo que viviste sin tener ganas de tomarte revancha. Sin tener ganas de buscar un resarcimiento espiritual, por así decirlo. Romanos nos llama a no devolver mal por mal, no porque el mal no duela, sino creo que alguien que es capaz de perdonar es mucho más poderoso que alguien que trata de vengarse. Porque para perdonar hay que tener un valor increíble. Porque muchas veces no está el perdonar, está en el tomar revancha, en equiparar lo que me hicieron. ¿No se acuerdan? Yo me acuerdo cuando era chico que jugaba con mis amigos y uno me pegaba una piña o algo así y uno le devolvía. Y otro le hacía 2 y yo le hacía 1 y le hacía 2. Me decía, ¿por qué me pegaste 2? Porque vos me hiciste 2 y yo te devuelvo 2. Vos me pegás 3, yo te pego 3. Y muchas veces espiritualmente con las cosas que nos suceden, tomamos esa revancha espiritual. Me lastimaste, yo también te voy a lastimar. Yo también voy a tomar esa ofrenda. No podemos sanar muchas veces si seguimos defendiendo a aquella persona que te ha herido. El dolor está en tu corazón. Lo que pasó te lastimó. Y hasta que vos no tomes control de ese dolor, y en vez de esconderlo, en vez de minimizarlo, en vez de guardarlo en una alcancía para ver qué pasa en el futuro, hasta que vos no lidies con ese dolor, realmente vas a tener algo en tu corazón que va a parecer, yo me ponía un poco y me ponía a pensar, es como si guardaras una bomba de tiempo. Solamente estás esperando cuándo va a explotar. Porque hay algo en tu corazón que no perdonaste, no lidiaste con esa situación. Lo único que hiciste es la moviste para adelante, la escondiste. Tal vez sacándole importancia a lo que sucedió, tal vez justificando a la persona que te ofendió, tal vez haciendo cosas que vos te querés autoconvencer de que estaba bien. Pero en tu corazón todavía hay dolor. Dolor que no has sanado, dolor que no has lidiado en ese momento. Hay heridas que preferimos justificar en vez de sanarlas.
Hay situaciones que enfrentamos que no les buscamos la explicación para no tener que enfrentarnos a tener que lidiar con ese dolor y tener que perdonar a alguien. A veces disfrazamos el dolor con explicaciones, con decir, bueno, seguro lo hizo, pero no se dio cuenta. Seguramente yo también he fallado. Yo también he cometido errores. Pero cuando esas cosas no se solucionan, cuando ese perdón no se da, tarde o temprano, eso va a salir en tu corazón. Lo que justificas, yo creo que lo conservás. Mas lo que enfrentás es aquello que perdonás. Muchas veces justificamos cosas que nos han sucedido en vez de enfrentarlas y tomar la autoridad de perdonar de corazón a alguien. Porque sin darnos cuenta empezamos a cargar cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que solamente hacen que nos limiten espiritualmente, que nos limiten en nuestros afectos. Porque aquella persona que vos no perdonás, ese afecto no va a ser el mismo. Y vas a ver a las personas a través del lente del dolor que te ha pasado, a través de lo que has vivido en esa experiencia. Porque no has perdonado, no has sanado tu corazón. Y es por eso que todo lo que enfrentes, por más justificación que le quieras poner, por más carteles lindos de colores y post-it que le quieras poner para que quede bonito, eso que ha pasado en tu corazón te ha lastimado. Y hasta que vos no lidies con ese dolor, para que no perdones, hasta que no perdones la ofensa que tenés en tu corazón, tarde o temprano eso va a salir. Tarde o temprano eso se va a reflejar en tu corazón. Perdonar es tratar de ser más como Cristo. Porque en nuestra naturaleza está la venganza. No está el amar al prójimo o amar al enemigo. Al enemigo le queremos cobrar lo que nos hizo. Pero sin embargo Jesús nos manda amar a nuestros enemigos. Hay una frase que decía, errar es humano, ¿se acuerdan? Perdonar es divino, decían. El perdonar es algo que solamente Dios lo puede hacer. Y cuando nosotros queremos perdonar, hay algo en nuestro corazón que no quiere perdonar. Y es por eso que necesitamos de Dios para que nos ayude a lidiar con esa falta, a lidiar con ese dolor, a poder perdonar a aquellos que nos hacen mal. Necesitamos de Dios en ese momento. Y yo te hago esa pregunta de, ¿a quién estás excusando en este tiempo? ¿A quién no has perdonado y has puesto excusas para no tener que lidiar con ese perdón? ¿A quiénes necesitas mirar a los ojos y del alma decirle te perdono por todo lo que pasó? ¿Qué parte de tu corazón necesita dejar de explicar para realmente empezar a perdonar? Porque creo que muchas veces nos automentimos a nosotros mismos. Perdonar tampoco es olvidar. Porque muchas veces, si estás esperando olvidarte, porque muchas veces nuestro mecanismo de defensa es, me olvido de la ofrenda, me olvido de que alguien me ofendió. Como decimos, que pase agua por abajo del puente, ¿no? Y nos queremos olvidar de las cosas. Y bueno, todo el tiempo lo cura, decimos. Y queremos olvidarnos de nuestro dolor. Queremos olvidarnos de nuestro resentimiento. Queremos olvidarnos de lo que ha pasado. Miramos la palabra, dice en Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo creo que lo que Dios se refiere, muchas veces pensamos que Dios de alguna forma tiene amnesia o se olvida de todo. Yo creo que cuando Dios dice que me olvidaré de eso es que nos va a mirar a nosotros y no va a ver en Él dolor por nuestro pecado. Es como cuando uno perdona a alguien, cuando realmente perdonás a alguien de corazón, lo podés mirar a los ojos y no tenés la bronca que tenías cuando te había lastimado.
No tenés los malos recuerdos de lo que viviste. No tenés el trago amargo por estar con esa persona. Y yo creo cuando la palabra dice pero de alguna forma porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. De que nos merecíamos otra cosa, pero Él se olvida. Dice, siente por vos como si lo hubiera olvidado. Porque no quiere traer a cuenta algo que Él ya perdonó. Porque cuando uno perdona, no es que se olvida, sino que queda en el pasado. Y no hay nada que Dios traiga de vuelta a memoria acerca de lo que vos hacés cuando le pedís perdón. Muchas veces podemos olvidarnos cosas en nuestra vida. Te puedes olvidar dónde dejaste la billetera, dónde dejaste los anteojos, dónde dejaste las llaves del auto. Hay veces que nos olvidás el teléfono, ¿no? Le decís a alguien que te llame para ver dónde suena, para ir a buscarlo, porque no sabes dónde lo dejaste. Pero olvidar esas cosas es algo humano. Pero cuando queremos olvidar que alguien nos ha lastimado, tarde o temprano, en tu corazón va a salir. Porque de alguna forma Dios nos pide que podamos mirar para atrás. Porque cuando perdonamos podemos mirar para atrás y no hay dolor en nuestro corazón. Podemos mirar atrás y verlo como una victoria sobre el enemigo. Porque miramos para atrás y decimos, ¿sabes qué? Eso ya está perdonado. No hay más nada que hablar. ¿No te ha pasado que a veces alguien te ha hecho algo o vos le has hecho algo a alguien y has pedido perdón y la persona te ha perdonado y de repente al tiempo sale de vuelta las cosas así porque acordate de aquella vez? Eso olvídate, ya está terminado. Es uno el que viene a traer las cuentas de vuelta. Pero ya cuando la otra persona te ha perdonado, se ha olvidado de las cosas. Su dolor ha desaparecido. No está más en ese lugar. Yo creo, había puesto acá, cuando estaba terminando el mensaje, yo creo que muchas veces cuando queremos olvidar una ofensa, en vez de lidiar con esa ofensa, yo creo que de alguna forma, te había puesto acá, querer olvidar para perdonar es como poner una trampa cazabobos en tu corazón. Porque tarde o temprano vas a ir a mover esa piedra, vas a ir a mover esa relación, vas a pasar algo y te va a explotar en la cara. Porque ese dolor, lo único que hiciste, trataste de olvidarlo, pero no lo perdonaste. No lidiaste con la situación. Lo único que hiciste es deferir el pago, deferir lo que se viene, pasarlo para más adelante. Pero tarde o temprano eso va a salir, a no ser que en tu corazón lidies con esa ofensa. El tiempo sana las heridas, pero no trae perdón sobre las situaciones. Si vos no has perdonado, si vos realmente no has arreglado cuentas, tarde o temprano, eso va a venir a tu corazón. Hoy Dios nos pide que borremos, o que no borremos el pasado, pero que entregamos, que pongamos en sus manos todas esas cosas con las cuales tenemos que lidiar. Y muchas veces no queremos. Perdonar no es reconciliar. Yo pensaba un poco en de la reconciliación. Porque creo que muchas veces podemos esperar una conversación con alguien. ¿Sí? Pero ¿por qué querés la conversación? ¿Para arreglar las cuentas? Para mirarte cara a cara y decir, bueno, vos hiciste esto, no, sí, yo la verdad me equivoqué acá, yo hice esto, lo otro, vos sí, vos tenés razón. Y buscar de alguna forma quién es el culpable, arreglar las cuentas.
y seguimos para adelante. Pero hay muchas veces donde uno necesita perdonar a alguien y no hay forma de reconciliarte. Porque tal vez la persona falleció. Porque tal vez la persona no quiere sentarse a la mesa y hablar con vos. Porque tal vez el daño fue muy profundo, la confianza se rompió. Y en una reconciliación tiene que haber dos partes que se quieran juntar. Pero cuando hablamos de perdón, es solo una parte la que tiene que perdonar. Vos. Porque ¿qué pasa si la otra persona no se quiere sentar a la mesa? Vas a andar todo el resto de tu vida diciendo, tengo que perdonar, pero no se quiso sentar conmigo a la mesa. Así que voy a llevar este dolor, esta falta de perdón, no lo voy a perdonar hasta que nos sentemos y aclaremos las cosas. Y creo que en este tiempo tenemos que ser sabios para realmente entender que el perdón viene de tu parte. No necesitas otra parte que acepte el perdón. Sos vos el que tenés que perdonar. No se puede tratar de reconciliar algo. Queremos reconciliar ese perdón. Y reconciliarse, como dije, necesitas de dos personas que se sienten a un lugar. Pero el perdón solo requiere de vos. Y Dios te llama a soltar, a perdonar. Aunque tal vez nunca tengas la posibilidad de sentarte a la mesa con esa persona. Aunque no tengas nunca tal vez la posibilidad de sentarte a la mesa y explicarle por qué te dolió tanto lo que te hicieron. Pero es la decisión que vos tenés que tomar. Es realmente traer el perdón por más que no haya reconciliación. Hoy podemos perdonar sin tal vez que haya reconciliación, sin tal vez que te puedas sentar a la mesa con esa persona. Pero podemos decir espiritualmente, te perdono, ya no hay más nada que me ate espiritualmente en este momento. Que puedas dejar ese dolor en este lugar para que Dios obre en tu vida. Muchas veces, otra de las cosas que hacemos es tratamos de minimizar el dolor. ¿Cuántas veces nos han lastimado y te dicen, madurá? ¿Cuántas veces hay algo que nos dolió y bueno, nos dicen, ya pasó? No fue nada, seguí adelante. Y muchas veces no nos damos cuenta que tratamos de minimizar el dolor. Pero hay algo que está en nosotros, que nos duele, que nos molesta. Que hay veces que uno dice, bueno, ya está, ya pasó, pero ¿cuántas veces por cosas tontas nos hemos despertado a la mitad de la noche y empezamos a pensar toda la situación? Revivimos todo lo que pasó, nos saca la paz, nos saca el poder descansar tranquilo, nos pone inquietos, nos pone en todo momento tensos y nerviosos. La palabra dice en el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él está cerca de los quebrantados de corazón, aquellos que se quiebran delante de su presencia, aquellos que ante el dolor pueden ir a Dios y decirle, Señor, me duele, estoy roto, me han lastimado, me siento herido, trato de perdonar pero no puedo. Trato de decir, bueno, no fue nada, seguimos adelante, como si no pasara nada. Pero eso me dolió. Y perdonar no es decir, no fue nada, y seguir adelante. Minimizar el dolor no sana. Minimizar el dolor es como si lo enterraras. Cuando uno entierra algo, tarde o temprano, eso no desaparece, sino que se pudre en silencio. Se pudre en tu corazón.
y ves toda tu vida a través de ese dolor. Ves a la gente a través de ese dolor. Ves las conexiones que tenés en tu vida con desconfianza. No volvés a confiar de la misma manera en tu amigo, en tu esposo, en tu esposa, en tu novio, en tu novia. Porque bueno, ya pasó. Pero aquello que enterramos se queda durmiendo con nosotros. Trabaja en nuestro corazón y no nos da la paz que necesitamos. El perdón no minimiza, el perdón reconoce que hay un problema. Reconoce y el perdón sana. Porque necesitamos sanar nuestros corazones para poder hacer la obra que Dios nos llama. Y la pregunta es, ¿por qué debemos perdonar? Obviamente, ¿por qué uno perdona? ¿Por el otro? No. Uno perdona por uno mismo. Uno perdona porque uno necesita estar en paz. Perdonamos y perdonar duele y nos cuesta. Y siempre tenemos que lidiar con el perdón. Hay un autor que se llama C.S. Lewis que dice, todo el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tiene algo que perdonar. Creo que para la idea del perdón, cuando uno habla del perdón, sí hay que perdonar. Ahora cuando te toca a vos y vos sos el que tenés que perdonar, ahora son 3 puntos aparte. Porque cuando vos tenés que perdonar empezás y bueno, pero no sabés lo que me hizo. No sabés cómo me habló. No sabés cómo se puso la otra persona. Y de alguna forma lo que parecía fácil para decirle a los otros que hay que perdonar, cuando nos toca a nosotros no es tan fácil. No es tan fácil perdonar a otra persona. Y hay una historia en la Biblia donde está en Mateo, en el libro de Mateo, donde Jesús está con los discípulos. Y Pedro Jesús le dice, la palabra dice que debemos perdonar 7 veces. ¿Cuántas veces realmente tenemos que perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Algún matemático? 490, muy bien. 490 veces. 490 veces tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar las ofensas, los agravios, 490 veces. Yo creo que obviamente no es un número que Jesús puso y tenemos que contarlas. Estás en la 399, una más y se terminó todo. Sino que las 490, las 489 y ya la próxima afuera. Dios no habla de esa manera. El número es un número donde de alguna forma nos quiere decir que debemos perdonar en todo momento. Y después Jesús sigue con una historia donde dice que había un hombre que tenía una deuda. Y pongámosle que debía dinero de hoy, $50 millones. Y el persona que era el que le debían el dinero, lo llama para que le pague. Y el deudor va a ver al que le debía y le dice, ¿sabes qué? No tengo plata, por favor, perdónamela, no sé cómo voy a hacer. Y después de tanto llorarle, el dueño de la deuda le dice, está bien, vamos a hacer una cosa, yo te la perdono. Así que el hombre se va recontra contento, le acaban de perdonar $50 millones. ¿Sí? Y dice que va por la calle y de repente, tiempo después, se encuentra con alguien que le debía $100 a él. Y dice que cuando lo ve, lo agarra y le empieza a pegar y le dice, dame la plata que me debes. Y como el otro dice, no tengo plata, perdónamela. Dice, no, yo no te voy a perdonar nada. Así que lo manda y lo meten en la cárcel. Así que, como no le puede pagar, dice que la gente que estaba por ahí, que se enteró, le contó primeramente al primer persona que le había perdonado la deuda. Y cuando se entera el hombre se enoja mucho y lo llama. Y lo trae de vuelta. Y le dice, si lo podemos poner ahí, creo que está en Mateo
18:35. Quien se enojó hizo que el primer hombre fue encarcelado, lo mandó a la cárcel para ser torturado, dice la palabra. Y después Jesús nos dice en 18:35, así es como mi Padre Celestial tratará a cada uno de ustedes, a menos que perdonen a su hermano de corazón. La palabra está diciendo, Jesús dice que al que no perdonó la deuda, lo trajo de vuelta, lo metieron en la cárcel con los torturadores. Creo que la palabra que usa ahí dice con los verdugos, en una versión dice los verdugos para torturarlos. Lo meten en la cárcel y Jesús dice, así es como mi Padre Celestial tratará a cada uno de ustedes, a menos que perdonen a su hermano de corazón. Yo me quedé pensando en esta palabra, porque creo que es una palabra para los que creen. Lo que le sucedió a ese hombre, de alguna forma Jesús nos está diciendo, te puede suceder a vos. Si no perdonás. A menos que aprendas a perdonar, y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar. Los verdugos vendrán, se los llevarán y los torturarán. Yo me preguntaba, ¿quiénes son los verdugos que van a torturar? ¿Quiénes son los torturadores en esta historia? Yo creo que los torturadores son los que enfrentamos los días cuando no perdonamos y hay ira y amargura en nuestro corazón. Son los torturadores de la frustración. Son los torturadores de la malicia, que muchas veces aquellas personas que no perdonan andan con problemas de salud, presión alta, úlceras, problemas de todo tipo, migrañas, dolor lumbar. Los torturadores que nos hacen quedarnos despiertos a la noche, o que nos despiertan a mitad de la noche con los problemas, para revivir todas las cosas que tenemos, los dolores. Porque yo he estado ahí. Uno quiere perdonar, pero a la mitad de la noche te despertás y, como decimos, y la cabeza te camina. Y revivís toda la situación y decís, si lo vieras, es lo que le diría. Y le diría esto y le diría lo otro. Y es como que al final de cuentas te quita la tranquilidad, te quita la paz, te quita todo. Y al otro día apareces con unas ojeras grandotas así porque te quitó el sueño. Y de alguna forma esos torturadores, como habla la palabra, son los que acechan nuestro corazón día y noche. Son los que no nos dejan tener paz. Queremos estar tranquilos y no podemos. Y como pensé al principio, son aquellos que cuando estás tranquilo y todo parece bien, alguien viene y te nombra a esa persona. O te aparece como un contacto sugerido en el Facebook o en el Instagram o lo que sea. Y vos decís, míralo a este. Y uno empieza a ser torturado por todas las cosas que no ha perdonado. Somos como el siervo que no perdona. Y no nos damos cuenta que nos presentamos ante Dios, aquel que mandó a su único hijo por nosotros a morir. Aquel que nos perdonó la deuda de los 50 millones y más. Aquel que perdonó todos nuestros pecados. Aquel que cuando uno va y le dice, Señor, en la semana pasada pequé y te pedí perdón, pero todavía, y Dios te dice, ya no te veo con ese pecado. ¿De qué pecado me estás hablando? Ya arreglamos cuentas. Ya te perdoné la deuda. No tenés nada que pagarme. El pago ya fue hecho por mi hijo. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa deuda que teníamos con Él, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte y fuimos perdonados de una muerte espiritual, de una muerte eterna. Y hoy en nuestra vida, cuando alguien nos hace algo,
Lo agarramos del cuello por esos 100 pesos, $100. En vez de perdonarlo de la misma manera que Jesús nos perdonó a nosotros. En vez de perdonarlo de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros. No es de extrañar que muchas veces estemos enojados, amargados. No es de extrañar que estemos en problemas. No es de extrañar que muchas veces no nos duren las amistades. No es de extrañar que no podamos llevarnos bien. Porque verdaderamente tenemos esos torturadores ocultos que están todo el tiempo trabajando en nuestro corazón. Creo que es por eso el tiempo donde uno dice, ¿por qué debemos perdonar? Porque Cristo, porque Dios nos perdonó primero. No mereciéndolo para nada. No merecíamos su perdón. Efesios dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No merecíamos el perdón. No merecíamos que la deuda fuera cancelada. No merecíamos poder entrar hoy a la presencia de Dios y poder cantar frente al trono de su gracia. No lo merecíamos, pero sin embargo Él nos lo dio. Él nos perdonó. La deuda fue pagada. Pero hubo algo que nosotros tuvimos que hacer. Es venir a Él, reconocerlo como Señor y Salvador. Y Él nos perdonó. Él nos perdonó. Y si Dios te perdonó, ¿cómo también vos no has de perdonar? Sé que es difícil. No es fácil. No es fácil perdonar. Pero empieza en una decisión. Donde todos los días te levantás y decís, hoy no tengo ganas de perdonar a esa persona, pero la perdono. Hoy no siento perdonarlo, pero la perdono. Porque es un trabajo que tal vez te va a llevar toda la vida a perdonar a esa persona. No sé lo que te han hecho, no sé lo que has vivido, pero sé que el perdón y perdonar es difícil. Porque si fuera fácil, la Biblia no hablaría de ello. Si fuese fácil perdonar, como uno se cambiaría una remera, una camiseta, no habría por qué hablar de acerca de eso. Pero cuando uno no perdona, es algo que lleva en el corazón por años. Y de alguna forma marca hace un marco en nuestra vida de cómo nosotros vemos a la gente, cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo servimos a Dios, cómo entendemos la gracia y el perdón de Dios. Porque si nosotros no podemos perdonar y no entendemos el perdón, siempre vamos a ver como un Dios que es un Dios vengativo, que apenas haga algo, Dios me va a pegar un palazo porque pensamos que Dios es un Dios vengativo. Pero cuando entendemos el perdón, cuando aceptamos el perdón de Dios y empezamos a tratar de entender el perdón nosotros y a empezar a perdonar a los demás, nos cuesta, sí nos cuesta, porque somos humanos. Pero nuestra respuesta tiene que ser, yo he sido perdonado y por eso te perdono. Yo he sido perdonado y por eso extiendo el perdón a vos. Pero por favor, nunca escondas tu dolor. Nunca escondas la ofensa. Nunca lo lleves en tu corazón. Es mejor estar pendiente todo el tiempo de tener que decir te perdono, y a veces te digo la verdad, no lo vas a sentir. Porque no querés perdonar. Lo decís capaz que de boca para afuera, pero en tu corazón todavía hay algo que está sucediendo. Pero es Dios trabajando en vos. Porque vos declarás con tu boca y querés que tu corazón se alinee con lo que está declarando tu boca. Y dejás que Dios obre en tu corazón, que saque toda raíz de amargura, toda raíz de dolor. Que Él trabaje en vos. Que Él te cambie. Porque muchas veces no nos damos cuenta que ese dolor, ese resentimiento, esa
esa cosa que tenemos en nuestro corazón, tarde o temprano nos va a esclavizar ese dolor. Nos va a llevar por caminos que no queremos ir. La palabra dice en Hebreos 12:15, dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Dice que ninguna raíz amarga. Cuando uno no perdona, empieza tu amargura. Empieza la raíz de amargura que empieza a tomar lugar en tu corazón, donde no podés perdonar, no querés perdonar. Y al igual que esa raíz, que es una raíz de amargura, dice, brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Tu falta de perdón no te afecta nada más a vos. Va a afectar a tu familia, va a afectar tus relaciones, va a afectar tu descendencia. Porque todo lo vas a ver a través del odio y del resentimiento. Porque a no ser que dejes que Dios obre y trabaje en vos, que saque aquello que está haciendo raíz, que no viene de Él. Hasta que vos no tomes esa decisión, porque el perdonar empieza en una decisión, no es un sentimiento. Si querés esperar hasta que sientas de perdonar a alguien, vas a esperar toda tu vida. Es una decisión que aunque no lo sientas, decidís tomarla. Hoy decido perdonar. No lo siento, pero lo decido. Lo pongo en mi corazón y dejo y le pido a Dios y oro a Dios que Él me cambie, que transforme, que saque esas raíces de amargura, que saque lo que está causando, como dice acá, dificultades y que no corrompa a otros. Es dejar que Dios trabaje en tu corazón. ¿A quién estás atando en este tiempo con tu rencor? ¿Cuántas veces has dicho, ya lo perdoné, ya lo superé? Y como decía al principio, es una herida que uno no ve. Porque piensa que ha cicatrizado, piensa que ha terminado, hasta que si no has lidiado con eso, si no has trabajado en el perdón, tarde o temprano eso va a salir de vuelta. Hoy podemos soltar esa cadena de opresión y podemos abrir la puerta, pero es una decisión personal de perdonar o de tal vez lidiar con ese perdón que dejaste archivado hace tiempo porque no quisiste trabajar en ese momento en el perdón. El perdón sana y el perdón restaura. Santiago 5:16 dice, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesar el pecado, orad unos por otros para que seamos sanados. No habla de solamente confesión, habla de sanidad. Necesitamos ser sanados por Dios, pero hasta que no confesemos con nuestra boca que hay dolor, hasta que no vayamos a Dios y le digamos, Señor, tengo tanta bronca, tengo tanto dolor, necesito ser sanado. Hoy he decidido dejar toda mi bronca, toda mi ira y perdonar. Porque el perdón te libra y también el perdón te sana. El perdón no va a cambiar lo que pasó. El perdón no va a cambiar, no va a volver atrás y va a cambiar lo que sucedió, sino que va a transformar lo que ha de suceder en tu vida desde ese momento para adelante. Es mirar para adelante y ver la vida a través del perdón y la gracia de Dios. Es perdonar a aquellos que te lastimaron. Es soltar el rencor y dejar que esa herida sea sanada y cicatrizada por Dios. Mientras el grupo de música pasa, yo miraba un poco en Juan 20:27, hay una historia donde
Jesús es resucitado y hay uno de los discípulos que era el incrédulo, que era Tomás. Y este discípulo le dijo a los otros, hasta que yo no ponga el dedo en la herida de Jesús, hasta que yo no lo vea, no lo he de creer. Y entonces Jesús, en el Juan 20, 27, dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métele en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que Jesús se presenta a Tomás con las cicatrices que tenía. No es que se presentó con las heridas, con la sangre chorreando, sino que eran heridas que ya estaban cicatrizando o estaban cicatrizadas. Era una forma de mostrarle, he pasado por el dolor, he pasado por la prueba, pero he tenido la victoria. En este momento, cuando estás herido, estás lastimado, alguien te hizo algo y no has perdonado, es como esa llaga que está abierta, que está sangrando todo el tiempo, que te duele. O nunca has dicho, cuando alguien te dice algo y dicen, ay, le pusiste el dedo en la llaga. Porque todavía es una herida que no has cicatrizado, que no has perdonado, que no has lidiado con eso. Que lo llevas como una mochila en tu corazón y tarde o temprano te sentís asfixiado. Porque hay tanto dolor, tanta bronca, tanta desesperación, que no encontrás paz. Al igual que la herida de Jesús, yo creo que es el tiempo de perdonar para que esa herida cicatrice. Para que cuando veas esa herida, digas, sí, esa herida estuvo, pero hoy esa herida es un símbolo de la victoria de Dios en mi vida. Ya no sangra, ya no duele. Puedo mirar atrás y ver a aquellos que me han hecho mal y alegrarme por lo que Dios ha hecho en mí. No hay dolor. No hay llanto, sino hay victoria. Porque veo que Dios ha hecho la victoria en mí. Ha logrado sacar todo mi dolor, ha logrado traer toda raíz de amargura fuera de mi corazón. Y poder, como leíamos hace un ratito, aquellos que están a mi alrededor, poder ser testigos de lo que Dios está haciendo. Lo peor que puede pasar es que no perdonemos, que corramos con ese perdón por años y años. Nos encontremos ya en los últimos años de nuestra vida, habiendo cargado tanta amargura, tanto resentimiento. Yo creo que es el tiempo donde realmente uno tiene que ponerse de cara a Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Hay cosas que me duelen. Hay cosas que tal vez minimicé mucho. Tal vez cosas que escondí de mi pasado que no quiero recordar. Pero sé que a través de ese dolor, a través de esa sanidad que Dios va a traer a tu vida, tu futuro va a ser distinto. Tu futuro va a ser una muestra de la victoria de Dios. Como Dios sana, como Dios trae liberación. Lo peor que uno puede vivir es una vida encerrado en un dolor. Es tiempo de que si realmente, como decía la palabra que leíamos hace un ratito, es tiempo de que perdonemos. Es tiempo de querer ser como Jesús. Jesús nos perdonó incluso en la cruz. Sus palabras fueron, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Aquella persona que te lastimó, aquella persona que te ofendió, hoy empieza con una decisión. Te perdono. No sé lo que te han hecho. No sé por lo que has pasado. Pero conozco a Dios,
aquel que va a obrar en vos, aquel que te va a ayudar, aquel que va a sanar tu herida, aquel que la va a limpiar, aquel que se va a encargar de que esté limpia y cicatrizada, para que realmente cuando mires para atrás no veas dolor, sino veas su mano que te cuidó, que te sanó, que te levantó y te llevó a una victoria mayor. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.